Nos adentramos en el misterio del tiempo de la Pascua, en un diálogo, en una conversación con nuestra amiga, la teóloga Cristina Hinojés Sanz. Bueno, va a ser en realidad tomarnos un cafelito en el que Cristina nos va a decir que la Pascua lo pone todo patas para arriba, pero que es un tiempo profundo de alegría. Pues les invitamos también a tomarse un café con nosotros y a ahondar en el tiempo pascual. Pues en este tiempo de Pascua contamos de nuevo en nuestro programa, además con mucha alegría, con Cristina Hinojés, a la que le damos la bienvenida y también te felicitamos la Pascua. ¡Feliz Pascua, Cristina! Hola Fernando, hola a todos, gracias y feliz Pascua también para vosotros, un tiempo maravilloso, un tiempo para mí el mejor del año. Pues sí, realmente, y además ya que el tiempo acompaña, que eso siempre nos anima mucho. Cristina, vamos a ahondar en este misterio de la resurrección y yo creo que de una manera como a ti te gusta, que es casi hablando despacito, con el volumen bajito, podríamos decir que susurrando. Casi, casi. Y es que el Sí, año casi, pasado casi. escribiste un pliego precioso, muy sugerente, en la revista Vida Nueva, que llevaba por título Escuchar el canto del gallo, ser luz y preparar el café. Bueno, de todas estas cosas vamos a ir hablando a lo largo de esta conversación, pero vamos a seguir lo que es tu texto en el pliego de Vida Nueva. Así que a mí ya el trabajo casi me lo has dado tú hecho y yo simplemente voy a hacer algunos ecos o algunos subrayados de ese texto tan bonito que podemos encontrar en la revista Vida Nueva y también en la web. Cristina, según nos dicen los evangelios, la resurrección hubo de ser más silenciosa que el oratorio de Pascua de Juan Sebastián Bach, ¿no? Sí, a ver, según los evangelios debió de ser más silenciosa, más íntima, aunque también me imagino que los artistas con esa sensibilidad tan peculiar que tienen, pues me imagino que la habrán reflejado de 100.000 maneras, cada uno en su época y cada uno según su manera de ser, ¿no? Y el oratorio de Pascua de Juan Sebastián Bach, pues es muy propio de la época, es una exaltación, un júbilo, digamos, que no se puede contener. Pero quizás la resurrección de Jesús aconteciera de una manera mucho más tranquila, mucho más serena, porque en realidad Jesús fue muy revolucionario en todo, pero si te das cuenta en el Evangelio todo pasaba como de una manera muy normal. Quiero decir, él se encontraba con la gente, hablaba con la gente, la que se sublevaba de alguna manera era la gente que no lo entendía, pero la gente que lo entendía también tenía una manera de ser muy tranquila, así que me imagino que todo iba en consonancia. Cristina, yo sé que a ti te gusta mucho un poema de Vladimir Holland que intuyó y expresó cómo podría ser la resurrección. ¿Quieres leernos este poema? Sí, sí, claro que lo leo. Que después de esta vida tengamos que despertarnos un día aquí, al estruendo terrible de trompetas y clarines, perdona Dios, pero me consuelo pensando que el principio de nuestra resurrección, la de todos los difuntos, la anunciará el simple canto de un gallo. Entonces nos quedaremos aún tendidos un momento. La primera en levantarse será mamá. La oiremos encender silenciosamente el fuego, poner silenciosamente el agua sobre el fogón y coger con sigilo del armario el molinillo de café. Estaremos de nuevo en casa. Bueno, un Este es muy poema bonito. Este es precioso, un poema Cristina. muy Además, un bonito. poema que le pegue que nos tomemos un cafelito Ah, pues sí, preparado estaría. Esto sí, con el tanto café cariño, siempre ¿no? viene bien, siempre viene bien. Pues nada, te invito a un cafelito, Cristina. Ah, pues muchas gracias, Fernando. Mira, yo también tengo aquí café. Está bueno. El Delicioso, tuyo no sé, el mío está muy café bueno. pascual. Sí. Cristina, ¿cómo recrea la resurrección Holland en este poema? Pues de una manera muy de hogar, vamos a decir así, ¿no? Él describe una escena que todos hemos vivido alguna vez en nuestra casa
Y es una resurrección serena, tranquila, es una vuelta más que a casa propiamente al hogar, ¿no? Esas vivencias íntimas que tenemos todos, a esos recuerdos que tenemos ahí, que a lo mejor pueden pasar días sin que nos vengan a la mente o al corazón, pero que están ahí, ¿no? Que en un momento determinado pues te evocan y te recuerdan esas escenas que has vivido de verdadero hogar, de intimidad de tu vida. Y eso es, yo creo que es así como Holland trata la resurrección, de una manera muy íntima, muy de hogar. Siempre nos quedará la duda de cómo aconteció el hecho más trascendental para la humanidad, la victoria de la vida sobre la muerte. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Pudo alguien ver al instante mismo de la resurrección? A ver, los evangelios no nos dan muchas pistas de cómo fue realmente, ¿no? Porque cuando llega María Magdalena, y que la preocupación era quién quitará la piedra, la losa que tanto pesa, ¿no? Ella se encuentra ya, digamos, todo hecho, por así decir, de alguna manera, ¿no? Y hay un detalle que es muy, muy interesante. El Evangelio, la Biblia en general, pero los Evangelios son muy precisos, problemas de traducción aparte, pero son muy precisos en el lenguaje que utilizan. Entonces, él dice que el sepulcro estaba vacío, es decir, no nos habla solo de un sepulcro que esté abierto, que se podía ver, por así decir, lo que había dentro, sino que está vacío, es decir, nos está hablando de un sepulcro en el que no hay rastro de podredumbre, de muerte, de tristeza, sino que es un sepulcro que está abierto. Ahora, vacío. Ahora, ¿cómo acontece ese instante? Pues es que ese instante es una experiencia tan íntima que ni siquiera el Evangelio describe, porque yo creo es un problema del lenguaje, es que no hay palabras que describan ciertas experiencias. Y esta es la experiencia por excelencia, entonces no hay palabras que la puedan describir. Cristina, Dime. siguiendo la lectura del pliego, hay Ujú. un diálogo muy bonito entre María Magdalena y Pedro. Y María Magdalena le pregunta a Pedro: vamos, Pedro, anímate a contar lo que has visto. No te lo crees, ¿verdad? Has visto el sepulcro vacío. Lo hemos visto los dos, pero no te lo acabas de creer. ¿No sientes lo mismo que yo? Sí, a ver, yo quería presentar, porque realmente Pedro y María Magdalena ven lo mismo, ¿no? Pero María Magdalena cuenta y Pedro no cuenta lo que ha visto. Em, yo quería presentar un poco esa experiencia de la resurrección vivida por alguien que, por otra parte, también es verdad, acababa de vivir una experiencia de traición al propio Jesús, ¿no? Cuando lo había negado en el patio con los sirvientes y demás. Y quizá muchas veces tenemos que tener en cuenta que lo que nos cuesta más perdonarnos ciertas cosas a nosotros mismos que el hecho de que otras personas nos perdonen, ¿no? Es una escena, por ejemplo, que aparece en la película La Misión, cuando ya Robert De Niro, vamos a decir así, se ha incorporado al grupo de los jesuitas y están escalando una pared muy rocosa y él lleva una red de cuerda con la armadura, el casco y demás. Claro, tarda en subir el triple de tiempo que el resto, ¿no? Y cuando llega arriba, Jeremy Irons con su espada, precisamente con la espada de Robert De Niro, le corta la cuerda y tira todo. Y él vuelve a bajar, vuelve a hacer un nudo y vuelve a subir con todo el peso, porque los demás lo han perdonado, pero él necesita sentirse perdonado por sí mismo. Bueno, pues es algo que ya en aquel momento pensé en esa escena y la apliqué un poco a Pedro, ¿no? Pedro sentía todavía el dolor inmenso de la traición que había cometido con Jesús en aquel patio. Y le cuesta, o sea, es como si no se creyera digno de haber experimentado, quizá no al mismo nivel que María Magdalena, porque probablemente fue muchísimo más íntima, muchísimo más precisa la experiencia de María Magdalena, pero es verdad que él también vio lo mismo y allí había pruebas, vamos a decir, pruebas entre comillas evidentes. No había sido un robo de un cadáver. Entonces, ese diálogo que yo establezco ahí, ¿no? Ese empeño de María Magdalena de estar ayudándole a que él se abra un poco, ¿no? Que entienda que Jesús lo ha perdonado, me pareció que era una manera de presentar la resurrección un poco más original que de otras mil maneras que se podía haber hecho. Bueno, muy original y muy sugerente, porque sigue María Magdalena diciéndole a Pedro: ¿recuerdas cómo nos dijiste más tarde que te había mirado el maestro al salir y que enseguida, al cantar el gallo 2 veces,
sentiste tristeza, pero también sentiste que Jesús te miraba con todo su amor. Sí, Pedro, pese a toda la tristeza, ahí empezó para ti la resurrección. Deja hablar a tu corazón. Sí, por eso, porque muchas veces tenemos experiencias de un encuentro íntimo con Jesús, ¿no? Por ejemplo, en ese momento la mirada de Jesús hacia Pedro no pudo ser una mirada ni condenatoria, ni diciéndole, ¿ves cómo te lo había dicho yo? Pues no, o sea, esas cosas no entraban, ¿no? En la mirada de Jesús, sino una mirada compasiva. Y quizás es eso lo que nos falta muchas veces a nosotros de aceptar también en nuestra propia vida, ¿no? La mirada compasiva de Jesús, o sencillamente cuando alguien nos mira compasivamente, que pretendemos que eso no es así y que pretendemos interpretar las miradas siempre de otra manera. Y creo que muchas veces nos falta la sencillez normal de aceptar un gesto como es. Y quizás a Pedro en ese momento le faltó la humildad y la sencillez de aceptar ese gesto como tal, porque él lo percibió, ¿no? Porque si María Magdalena es consciente, porque él les ha contado qué es lo que sintió cuando la mirada de Jesús, es porque la percibió como tal, ¿no? Pero también esa culpa que lleva adentro, ese sentimiento de culpa que decía antes, es lo que le impide aceptar de hecho esa mirada de Jesús. ¿Tú crees, Cristina, que la verdad será el mayor consuelo para Pedro? La verdad es siempre el mayor consuelo para todos, porque realmente cuando aceptas el hecho, lo que sea bueno, sea malo en la vida, es cuando realmente respiras un poco, ¿no? Y puedes seguir adelante. La negación de un hecho, sobre todo si es bueno, aceptas enseguida, vamos a decirlo, bueno, vamos a ser sinceros porque somos humanos, ¿no? Pero cuando es algo malo y nos cuesta mucho aceptarlo, esa no aceptación se convierte en una barrera, ¿no? Digamos de alguna manera, se convierte en un obstáculo muy fuerte que cada uno lo vive como lo vive. Pues unos no hablan, otros no paran de llorar, otros no comen, otros se encierran en sí mismos. Pero es un hecho evidente, ¿no? Entonces, cuando se acepta ese hecho, ese obstáculo desaparece, ¿no? Entonces, que es por donde empieza también el autoperdón, por así decir de alguna manera. Entonces es verdad que cuando Pedro acepta lo que ha hecho y acepta la mirada de Jesús, todo obstáculo va a desaparecer. Pero claro, le cuesta porque en el fondo todo lo que vivimos en la vida son procesos y los procesos tienen un recorrido más largo, más corto, más intenso, más suave. Eso también depende mucho de la persona y del entorno en el que la persona vive que le ayuda a vivir ese proceso. Entonces, en este caso, la insistencia de María Magdalena, que no es que no le deje de decir ciertas cosas para que las reconozca, pero también le está ayudando precisamente a que se abra, ¿no? A que acepte lo bueno y lo malo que ha podido tener como reacciones en su vida y que es eso lo que le va a ayudar. Que María Magdalena no está ejerciendo de psicóloga, está ejerciendo de acompañante, que es otra cosa muy diferente, ¿no? Entonces, ahí cuando le va haciendo que él se abra y que acepte la verdad es cuando Pedro empieza a abrirse a sí mismo, que es lo más importante, y ya empieza a hablar con ella. Pues sí, Pedro se va abriendo y Pedro también le susurra a María y le susurra cosas así. Tienes razón al decir que he salido corriendo tras ver el sepulcro vacío. Tienes razón al decir que te he dejado sola. Tienes razón al decir que he tenido y tengo miedo. Sí, creo que ha resucitado. Pese al miedo lo creo de verdad. Y es más, quiero decirlo, gritarlo, pero no sé cómo. Sí, a ver, es que estamos ante una... Claro, nosotros hablamos de la resurrección y parece como si la resurrección que nosotros celebramos, digamos, de manera maravillosa una vez al año, es como si lo tuviéramos tan asumido que prácticamente pues no es que no le demos importancia, no voy a decir eso, ¿no? Pero que es algo que es periódico, vamos a decir, ¿no? Yo creo, es que para ellos fue la experiencia. Tú imagínate que eran dos personajes, María Magdalena y Pedro, que habían estado muy próximos a Jesús, con caracteres totalmente diferentes los dos, que es interesantísimo el analizar los caracteres de los personajes que aparecen en la Biblia en general, pero en el Evangelio en particular. Una mujer que ha vivido un amor extremo y que lo ha perdido. Un hombre que tenía... Pedro, por las reacciones que tiene en el Evangelio, es un personaje como muy primario, ¿no? En las reacciones, lo primero que pensaba lo soltaba y ya estaba, ¿no? Entonces,
tú imagínate que los dos, digamos, han perdido un poco el suelo, porque se les ha muerto el amor de su vida realmente a los dos, ¿eh? Entonces, claro, verse en esa situación así y que de repente eh, eso que tú pensabas que había acabado, de repente está empezando de otra manera, para unas personas, ya no te voy a decir sin formación, que en estas cosas lo de la formación es lo de menos, ¿no? Porque la experiencia al final, tenemos muestras en la historia de personas que no han tenido ninguna formación y que han tenido unas experiencias bárbaras a lo largo de su vida. Pero tú imagínate un hombre que no sabía, vamos a decir así, como reflexionar para hablar, ¿cómo va a decir lo que está sintiendo en ese momento? Es que ni por muy primario que fuera se le podía ocurrir lo que estaba, lo que tenía que decir, porque realmente él se encontraría, si para María Magdalena fue complicado al principio, imagínate tú para un hombre que no sabe de momento qué pasa, que sabe que algo ha pasado y que admite lo que ha pasado, pero no sabe cómo explicarlo, y que encima está todavía por ahí con una sensación de culpa, que la va dejando, pero que la tiene todavía ahí latente, ¿no? Entonces, ¿cómo pretender que Pedro, hasta que no hizo el proceso, insistimos una vez más, hasta que no hizo el proceso, cómo pretender que Pedro fuera capaz de expresar? Además de que a los hombres determinadas sentimientos les cuesta más expresarlos que a las mujeres, porque pues es así, ni es mejor ni es peor, quiero decir, ¿no? Pero por la general. Entonces tú imagínate a ver cómo explicaba el pobre Pedro lo que sentía en sus circunstancias. Y después es muy bonito también cómo continúa ese diálogo, ese susurro de Pedro a María. Y le dice él, eres quien ha recibido hoy del propio Jesús el mensaje central que le dará sentido a esa iglesia y que debemos comunicar el Evangelio, la buena noticia. Jesús ha resucitado. Además, a ti te ha dicho que vinieras a decírnoslo a todos, incluido a mí. Por eso, María, nuestra misión está unida por voluntad del Maestro. ¿Y quiénes somos nosotros para andar haciendo cambios? Es que realmente cuando tú lees el texto, a ver, acercarse a los textos bíblicos en general y a los del Evangelio en particular requiere que te desapasiones un poco, vamos a decir así, si quieres tener una lectura un poquito diferente, ¿no? Y sobre todo que te olvides de lo que nos cuentan, porque claro, el problema que tenemos nosotros, los protestantes leen la Biblia y se saben la Biblia y manejan la Biblia todos. Los católicos no tanto, y es una pena. Entonces hay muchas personas que se conforman ya no solo con que les lean la Biblia, o el Evangelio en concreto, ¿no? Sino con que se la cuenten. Entonces, claro, cuando uno cuenta pues según su perspectiva, su propia experiencia, su evolución personal, pues porque es normal. Pero claro, aquí cuando tú lees el Evangelio y en este caso, ¿no? Confrontas a los dos personajes en una escena que realmente no existe en el Evangelio, porque ese diálogo no existe en el Evangelio, es pura invención mía. Pero es pura invención mía después de haber meditado durante bastante tiempo cómo hubiera sido un encuentro si eso hubiera pasado así. Entonces, claro que Pedro, que ya había recibido ese mandato de sobre ti edificaré la iglesia, que Pedro, que siempre estaba un poco a la cabeza de los apóstoles, por así decir, por muy primario que fuera, que es otra cuestión también a meditar, ¿no? De por qué Jesús elige a determinados personajes y con determinadas personalidades. Y que él se vea, vamos a decir así un poco, y que nadie se enfade, como un poco segundón, porque el núcleo de nuestra fe, Jesús se lo ha comunicado a María Magdalena para que se lo vaya a decir a ellos. O sea, ese reconocimiento ya solo, eso a Pedro le tuvo que costar muchísimo. Vamos a ver, si hubiera pasado de verdad, yo me imagino que a Pedro le tendría que haber costado muchísimo. Pero es que ese hecho, dentro eh, la inventiva de la escena, vamos a decir así, es que ese hecho es cierto, es que el Evangelio nos dice que fue María Magdalena la encargada de comunicar, y de hecho por un mandato de Jesús. Ve y diles, o sea, más directo no puede ser. Claro, eso es un hecho que está ahí, que es incuestionable, ¿no? Y bueno, pues Pedro reconoce al final eso y la reconoce a ella como la gran portadora de la buena noticia y del hecho nuclear de nuestra fe.
Y después también Pedro le va diciendo a María que lo más difícil será vivir una nueva forma de ser comunidad, donde ya no habrá voces que sobresalgan, donde tendremos que aprender a escucharnos los unos a los otros, donde todo lo dialogaremos y donde aquello que afecte a todos, por todo, deberá ser decidido. Esto suena muy, muy sinodal, Cristina. Es que fue una reflexión muy sinodal, ¿no? Pero también me pareció que era que puestos ya en la escena cabría eso precisamente porque realmente tú date cuenta que además situó la escena en una escalera no inocentemente, sino que una escalera requiere un esfuerzo de subida, por suave que sea. Y requiere un esfuerzo de adaptación cada peldaño que va subiendo, ¿no? Entonces ellos están hablando, la escena se desarrolla en una escalera, ¿no? Y es que es eso, es que es un proceso paso a paso de dos personas que se dan cuenta que, aunque el Evangelio no nos lo describe, una cierta rivalidad tuvo que haber siempre entre los dos por esa proximidad de María Magdalena con Jesús y por esa actitud primaria de Pedro, que se consideraba también un poco allí como la voz cantante, vamos a decir así. Y el hecho de reconocer los dos que pueden estar juntos, que en la comunidad no tiene que haber nadie que resalte más, que no es que sea una comunidad con una presidencia bicéfala, porque ellos no lo concebían de ninguna manera, sino sencillamente que es una comunidad horizontal donde todas las voces están recogidas y donde precisamente esa diversidad, digamos, en ese inicio se manifiesta en la diversidad hombre-mujer. Pues yo creo que no sé, es que me pareció que era lo lógico a lo que tenía que tender, digamos, la conversación de Pedro y de María Magdalena, puesta ya y aceptada la experiencia de la resurrección. Porque la resurrección no, a ver, es que la resurrección, claro, vuelvo un poco a lo mismo, ¿no? Nosotros como es una cuestión cíclica, vamos a decir así. Tú sí ves mucha gente el día de Domingo de Resurrección, no tienen la cara muy distinta al Viernes Santo, cuando la resurrección realmente nos tenía que revolucionar absolutamente, nos tenía que poner la vida patas arriba, nos tenía que descolocar, que desordenar y hasta que, no sé, hacernos un punto anárquicos, ¿no? Porque realmente es el hecho de la transformación de nuestra vida, porque ya sabemos que nuestra vida no está condenada a terminar aquí. Y eso nos tenía que revolucionar en el buen sentido del término. Pero yo no sé hasta qué punto nos revoluciona o nos deja igual, pero en todo caso sí es verdad que la propia vivencia de la resurrección nos tenía que hacer entender a nuestra propia iglesia de otra manera. Y creo que es a lo que invitan María Magdalena y Pedro. E incluso la manera de sentarse, dice Pedro, deberemos aprender a sentarnos en círculo y a estar dispuestos a hacer sitio a quien se acerque sin preguntas, como hacía Jesús, que nos acogió a todos sin preguntar. Claro, es porque realmente nosotros hemos creado demasiada norma en torno a la iglesia y dentro de la iglesia ya no te cuento. Hemos marcado límites, hemos creado zonas donde pues estas personas no pueden entrar, hemos trazado una línea que delimita un margen que la iglesia nunca tuvo, y nos permitimos el lujo de decir qué personas deben estar en el margen y qué personas están fuera del margen. Y encima nos permitimos el lujo de aplicar una palabra que para mí, quien me haya o quien me siga un poquito, saben que detesto con todas mis fuerzas, que es la palabra alejados, porque la detesto con todas mis fuerzas, pero es que la detesto por una sencilla razón, porque en la iglesia el centro es Cristo. Yo comprendo que habrá personas en la iglesia que estén en el centro, desde luego yo no me considero en el centro, por lo tanto yo estoy alejada. Pero vamos a ver, si el centro es Cristo, ¿quién puede situar alejadamente a alguien de Cristo? Es que esas cosas a mí me cuesta mucho, ¿no? Sobre todo cuando hablas con personas que a lo mejor no tienen una vinculación directa con la iglesia, pero que no puedes negar que su vida es un canto al reino de Dios y es un canto a hacer realidad el reino de Dios en la sociedad. Entonces, a ver, es que también muchas veces nuestros esquemas mentales son tan cerrados, tan cerrados, tan cerrados, que nos cuesta mucho admitir que el Evangelio es libertad, que el mensaje de Jesucristo es libertad, es acogida, es diversidad desde la primera página de la Biblia, porque es diversidad desde la primera página del Génesis,
Y todo eso nos cuesta mucho, ¿no? Y claro, el sentarnos en círculo supone que enseguida que llega alguien tú te abres un poco y se siente otra persona, el círculo se va agrandando y el centro permanece, ¿no? Que es lo bueno. Da igual que el círculo sea pequeñito que grande porque el centro va a ser siempre el mismo. Y esas cosas nos cuesta muchísimo entenderlas en la iglesia, muchísimo, y nos cuesta, bueno, barbaridad, y hay grandes discusiones sobre quién está dentro, quién está afuera, quién está en el margen y quién está más allá, cuando en realidad todo es tan sencillo como la famosa figura de Francisco, ¿no? Que la pirámide se invierte y paulatinamente tendrá que volverse una línea horizontal en un círculo. Pero esas cosas nos van a costar, pero no son imposibles, ¿eh? Porque precisamente a partir de la resurrección todo esto lo podemos vivir muy a fondo y muy prácticamente además. El gallo canta y una vez despierto, resucitado, con conciencia plena, lo primero que pensamos es que si tenemos fe no podemos tener miedo. Fe y miedo son incompatibles. Es que son incompatibles porque en la Biblia, cuando tú lees la Biblia, la Biblia entera, o sea, es una cosa, es un aspecto que traspasa la Biblia de Génesis a Apocalipsis, es que lo contrario a la fe no es la increencia, es el miedo. Y tú vas viendo a lo largo de los textos bíblicos en general que cuando el personaje central que está desarrollando una historia, ¿no? Que nos está contando, en el momento que tiene miedo se paraliza y las cosas van mal. Y en el momento que no tiene miedo, que tiene fe, que se fía, que se confía, todo avanza porque todo va conforme tiene que ir. Entonces, es verdad que siempre parece ser que lo contrario a la fe es la increencia. Mire, no, lo contrario a la fe es el miedo. Y el miedo lo vivimos dentro de la iglesia y el miedo lo tenemos todos. Y el miedo es muy humano y es muy racional. Yo creo que es el sentimiento más irracional que puede tener un ser humano, pero es el que más condiciona la evolución y el desarrollo de un proceso por esa parálisis que produce. Entonces, bueno, la cuestión es plantearse, porque es difícil cuando una persona tiene miedo a hacerla razonal, es imposible porque el miedo es irracional. Pero claro, para eso está también un poco el vivir un proceso, y volvemos a la palabra proceso, porque es lo que nos permite paulatinamente abandonar el miedo, perder el miedo y seguir un poco adelante con el camino de fe, así de claro. Y en este diálogo entre Pedro y María aparecen incluso los aromas, Cristina. La Iglesia, todos nosotros, tiene que aprender a superar el sepulcro, el Viernes Santo, el sábado de un silencio que, lejos de ser vacío y oscuro, va destilando poco a poco aromas incomparables. Sí, a ver, con esto hay que tener cuidado porque hay personas que en cuanto no haces como mucho hincapié en el Viernes Santo, enseguida te dicen, pero es que la Pascua no es Pascua si no se pasa por el Viernes Santo. Evidentemente, la Pascua no sería Pascua si no pasara por el Viernes Santo. Lo que pasa es que nosotros somos muy dados a quedarnos en el Viernes Santo y nos perdemos la experiencia del Sábado Santo, que parece que es como un paréntesis, que no existe nada. Mira, me acuerdo muchas veces, y es una frase además que tengo apuntada, el programa que hizo Dolores López Guzmán, contigo también hablando, y que hablaba del Sábado Santo como el día, que es que la frase de verdad no puede ser más bonita, que decía que en el Sábado Santo el amor se ha quedado en vilo. Y esa frase a mí es que de verdad te lo digo, es que me encantó, ¿no? Entonces, a partir de ese amor que está en vilo, que hay una cierta intuición, porque claro, vuelvo a lo mismo, nosotros repetimos una cuestión cíclicamente, pero ellos, aun con todo, Pedro, María Magdalena, eh, se había muerto el amor, pero tenían el recuerdo vivo del amor, no sé cómo de explicarlo así, ¿no? Entonces, ese amor que estaba en vilo, de alguna manera que estaba en vilo, se transforma en esos aromas de resurrección con los que María Magdalena va hacia el sepulcro. Es decir, no podemos vivir permanentemente en esa, ¿cómo decirlo? Bueno, que no iba a decir una palabra, pero igual se interpreta mal. En ese dolor del Viernes Santo, que es el del sepulcro cerrado. Es decir, hay que sobrepasar eso, hay que vivir eso, pero no nos podemos quedar ahí porque eso sería como cuando se nos muere una persona y no sabemos vivir el proceso del duelo y volvemos al proceso y acabamos en un duelo patológico, que hay muchas personas a las que les pasa eso, ¿no? Pues parece un poco como que los cristianos nos quedamos en el Viernes Santo en una especie de duelo patológico, que nos perdemos ese vivir el amor en vilo del Sábado Santo y que luego
destila esos aromas hacia el domingo de resurrección. Yo creo que nos falta también, o sea, sí que vivimos la Pascua, celebramos el triduo pascual, todo, ¿no? Pero como que se carga todo en extremo en el Jueves Santo, mucho en el Jueves Santo, en el Viernes Santo. El sábado no hay nada, porque no tenemos, ni siquiera hemos sabido idear un ritual de oración, no sé cómo decirte qué podría ser, porque después de todo los apóstoles estaban todos ahí escondidos, por miedo, pero estaban escondidos, estaban juntos, ¿no? Y luego pasamos a un domingo de resurrección que aún se escucha decir muchas veces, menos mal que esto ha acabado ya. Como si el triduo pascual conllevara muchísima problemática de preparación, desarrollo y demás, cuando realmente el domingo de resurrección es cuando empieza todo de verdad. Entonces, todo eso que destila aroma a vida, que destila aroma a amor, que destila aroma a todo lo bueno que se nos está regalando, porque no podemos olvidar que se nos ha regalado la vida eterna, así de claro, pues todo eso nos lo perdemos por el hincapié que hacemos en el Viernes Santo, en un Sábado Santo que es un día normal, vamos a decir así, porque no hay nada extraordinario, y luego llega el domingo de resurrección. Sí, pero nos falta, yo creo, que ese descoloque que nos tiene que provocar la resurrección de verdad. Sí, tú también lo dices en el pliego, que en la Cuaresma no sabemos qué hacer para recordarnos que estamos en ese tiempo, 40 días, y después la Pascua le añadimos 10 días más, encendemos el cirio pascual y nos conformamos con eso, Con pero no eso, nos descoloca. no nos descoloca, y sobre todo la cantidad de actividad, tiempo pandémico aparte, ¿no? Pero la cantidad de actividades que hay en una Pascua, perdón, en una Cuaresma. Vía crucis, charlas cuaresmales, retiros de Cuaresma. Pero llega la Pascua y no celebramos nada. O sea, durante 50 días encendimos el cirio, dejamos que el cirio se consuma, dejamos, en una frase muy bonita de Christian Boven, que dice que la única oración verdadera de las iglesias es la de las velas, porque se consume la cera cuando están ahí ardiendo, ¿no? Y que eso es una oración silenciosa. Entonces, dejamos que la oración esté en el cirio pascual que se va consumiendo, pero nosotros no tenemos nada. O sea, nosotros nos pasamos el tiempo explicando todo lo que es el proceso de la Cuaresma, todo lo que es sobre todo el Jueves Santo y Viernes Santo, pero llega el domingo de resurrección y somos incapaces de decir, vamos a organizar, y no te voy a decir que un ciclo de charlas, pero bueno, también podría ser sobre la esperanza, sobre la resurrección, sobre lo que supone para nuestra vida, sobre las muertes y resurrecciones que vivimos en nuestra vida, porque vivimos muchísimas a lo largo de nuestra vida, de las que no somos conscientes. Pero todo eso no lo trabajamos, lo dejamos, como digo yo, en el cirio pascual y ahí está todo. Y a mí eso me da una pena tremenda, pues son 50 días maravillosos. Fíjate, además, 50 días que desembocan en Pentecostés. Fíjate tú ahí lo que se podría hacer en esos 50 días llevándonos, digamos, hacia la experiencia del Espíritu. Es que el campo ahí es maravilloso. O sea, ese tramo de tiempo, vivimos el proceso de la muerte y somos incapaces de explicar el proceso de la resurrección hasta recibir el Espíritu Santo. Eso para mí es una desgracia. Vamos así de claro. Bueno, para animarnos un poco y que no se nos enfríe el No, no, el cafelito, café no. Cristina, aparece de nuevo en el pliego el aroma del café. El gallo ha cantado, hemos resucitado y tras estirarnos y ver la luz, el aroma del café llegará hasta nosotros. Ahora sí, ahora ya toca levantarse del letargo de siglos. Claro, es que esa sería la idea, ¿no? Esa imagen, ¿no? que digo yo ahí de levantarnos del letargo de siglos en nuestra propia resurrección, tendría que ser levantarnos del letargo de siglos en nuestra propia iglesia también, ¿no? Y creo, y en nuestra propia vida personal, pero como iglesia, digamos, tendríamos que hacerlo. Pero ya te digo, es que somos incapaces porque yo no sé, es que no acabo de entender además cómo no se puede experimentar la alegría de la resurrección. Y vuelve un poco a esa clave de interpretación entre el sepulcro abierto y el sepulcro vacío. Es que un sepulcro abierto sería una cosa que puede pasar, no sé cómo decirte, pero es que un sepulcro vacío, es que, a lo que nos lleva el sepulcro vacío es de tal importancia, es de tal profundidad como experiencia cristiana, que es que no acabo de entender
cómo no podemos disfrutar de verdad del café, del aroma del café, de la taza de café, alegremente, pero alegremente incluso visualmente, ¿no? Eh, no sé, no, yo no acabo de... Entiendo, fíjate que las celebraciones, por ejemplo, del Domingo de Ramos, ¿no? Que es una semana anterior, ves a los niños con las palmas, ves una celebración, pero es que el domingo de resurrección es que no tenemos ni un solo símbolo, aparte del cirio, pues nosotros me refiero, que podamos decir hemos resucitado, se nos acaba de regalar la vida eterna. Y ese letargo lo seguimos llevando y lo seguimos llevando y cada vez es más letargo porque cada vez acumula el letargo de un año, de otro año y de otro año. Pero es que la experiencia de la resurrección tenía que llevarnos, hombre, no te voy a decir que ir por la calle saltando, ¿no? Porque tampoco sería plan, pero sí que muchas veces es como si tuviésemos miedo a una manifestación externa de la alegría. Es como si en el cristianismo pensáramos que lo que es alegre tiene que ser contenido y el desbordamiento de la alegría, de la felicidad, es algo como que no va con el cristianismo. ¿Cómo que no va con el cristianismo? Por Dios, ¿cómo que no va con el cristianismo? Si Dios es felicidad, si la experiencia de Dios no te lleva a la felicidad, ¿qué te va a llevar a la felicidad? O sea, si tú no experimentas a Dios como una felicidad en tu vida, como alguien, no algo, alguien que te aporta felicidad a tu vida, no, es que ya no sé qué experiencia se puede tener de Dios si no es a partir de ahí. Y por lo tanto, a partir de ahí, si tú eres feliz, cuando tú eres feliz con una persona, estás deseando comunicar que eres feliz con esa persona, manifestarle a esa persona lo feliz que eres con ella, ¿no? Bueno, pues nosotros eso no lo sabemos hacer. Tenemos que contenerlo todo porque la alegría del cristiano tiene que ser una alegría contenida. ¿Dónde está escrito eso, por Dios? Tiene que ser una alegría desbordante, que comunique, que transmita. Porque si no transmitimos eso, la buena noticia se queda también en vilo, ¿no? Casi iba a decir un poco así, ¿no? También en vilo, ¿no? Pero es que, a ver, tenemos que ser conscientes de que lo que celebramos en la Pascua, el domingo de resurrección es tan esencial para nuestra vida, de verdad, tan esencial, llegar a ser capaces de comunicar eso, echarnos a correr como corrió María Magdalena a comunicarles lo que había pasado. Cuando estaba escribiendo el pliego, yo pensaba muchas veces, porque el pliego no se escribe seguido en una tarde, ¿no? Vas haciendo pruebas, esquemas, notas y demás, ¿no? Pero conforme iba avanzando en lo que iba ya a ser el formato definitivo del pliego, yo pensaba que tenemos mucho más de Pedros ante la resurrección que de María Magdalena. Eso me daba mucha pena, porque sí, al final Pedro lo ve, pero todo ese proceso de amargura, de culpabilidad, de no saber cómo decir. Eso me recordaba mucho a nuestra manera también de vivir ante la resurrección y tiene mucho más de Pedro que de María Magdalena. A mí me da mucha pena eso, la verdad. Cristina, en este momento, para subirte el ánimo, te vamos a dar No, sí, a ver, que yo el ánimo lo tengo subido porque a mí la experiencia de la resurrección me encanta, o sea, que en eso, pero que me da mucha pena que otras personas no la puedan vivir así. Eso es la pena que yo tengo. Pues como te decía, tenemos una sorpresa preparada desde la Costa Brava catalana y a ver quién te va a preguntar. Ay, que me parece que lo sé. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Yo contento de volver a saludarte y de volver a compartir contigo y con todos tus seguidores nuevas reflexiones en este Cruzando Fronteras. Y de hecho, doblemente contento porque también vuelvo a saludar a Cristina, vuelvo a lanzarle una nueva pregunta, en este caso una nueva reflexión que quiero hacer a través del teólogo y sociólogo checo Tomás Halik. Él nos habla de una iglesia para todos, de que la iglesia debe ser para todos y que la iglesia en este caso puede y debe ofrecer a todo aquel que se acerque a ella acompañamiento, un acompañamiento que tiene que hacer de manera sin proselitismos ni tampoco de manera paternalista. Una iglesia que debe dejar ese debate en el que solo es la iglesia quien enseña, sino al contrario, una iglesia que también se deje aprender de los demás, una iglesia que aprenda de los demás. Esta es una consecuencia de la resurrección. Nos va a costar, de hecho, ¿no?, aceptar esta consecuencia de la resurrección. Y mi pregunta muy concreta para Cristina es precisamente eso, si el camino sinodal, este proceso del camino sinodal, nos puede ayudar a asumir este reto que es muy, muy importante. Gracias y un saludo para todos.
Bueno, Emily, otra vez nos vemos por internet, a ver si nos podemos ver alguna vez de manera desvirtualizada, que estaría bien y además lo estoy deseando. Sí, gracias por tu pregunta, porque me parece sutil, me parece importante, me parece... bueno, es que Thomas Halleck es Thomas Halleck, no sé cómo decirte. Es que la descripción que hace Thomas Halleck es lo que tiene que ser. Es que, no sé, ante ciertas palabras, seguir profundizando, seguir ahondando, seguir, me parece que es totalmente innecesario, ¿no? Quien conozca a Thomas Halleck sabe que sus palabras son medidas en el sentido de querer decir lo que quieren decir, certeras en profundidad y sobre todo que vienen también de una experiencia, que no es solamente una reflexión, digamos, académica, no, sino que es una experiencia de vida. Y evidentemente lo que él dice es una experiencia de vida. Y por seguir con Thomas Halleck, te diría que o vivimos lo que él nos está diciendo, que nos lo dice magníficamente, o retomando una metáfora también que utiliza él a veces, es que la contrapartida sería la iglesia como la bella durmiente que define él, ¿no? Que sería la iglesia bellísima que no se entera de nada. Entonces, una de dos, o vamos por ahí o vamos por el otro lado. Yo creo que realmente lo que tú aportas, la cita que tú aportas de Thomas Halleck me parece esencial, me parece, y sobre todo en este momento me parece, no sé, es que me parece necesaria, vital, y yo creo que la tendríamos que tener poco menos que escrita y colgada enfrente donde trabajemos con el ordenador para cuando intentamos comunicar y transmitir, porque creo que es una reflexión que es que no se puede hacer mejor y no cabe tampoco intentar mejorarla porque es literalmente imposible. Thomas Halleck es Thomas Halleck. Thomas Halleck es una persona que habla desde la experiencia, desde una experiencia reflexionada a fondo, vivida a fondo, y eso se nota muchísimo en lo que dice. Y Pues, gracias, gracias por la pregunta. pues agradecemos a Emili Pacheco, director del programa Parábolas de Vida de Cataluña Radio, y un buen amigo, pues esta pregunta que nos ha dejado. Y él al final también tendía un puente con la sinodalidad. Sí, es que al final, fíjate, yo creo que es que la experiencia de la resurrección es la experiencia de la sinodalidad, ¿no? Porque en la Iglesia estamos llamados, estamos viviendo un proceso espiritual, y es un proceso que nos tiene que llevar a la reflexión y pensar que, bueno, pues que la Iglesia no puede seguir por el camino que va, sus estructuras han dado de sí lo que tenían que dar y muchas de ellas han quebrado, ¿no? Por lo tanto, a partir de ahí hay que plantearse, pero hay que plantearse como un ejercicio de amor, y el amor es un acto de la voluntad, que eso lo tenemos que tener muy claro, ¿no? Entonces es un querer morir, o sea, quiero morir por amor a una forma de iglesia que ya no nos sirve, que nos ha creado demasiados problemas, que ha creado demasiados problemas, demasiado dolor y demasiado sufrimiento, y que a cada cuestión de la iglesia a la que tenga que morir no se va a quedar ahí, sino que está la posibilidad de resucitar. Por lo tanto, vivir el proceso sinodal como un proceso pascual de muerte y resurrección creo que nos ayudaría muchísimo a entender que no se pueden quedar las cosas como están, pero que eso no nos aboca al fracaso, no nos aboca a un sepulcro cerrado, sino a un sepulcro vacío, porque podemos salir de la situación en la que estamos siempre y cuando todos queramos salir y todos aportemos para salir, sin pretender que nadie lleve la voz cantante, sino que sea un aporte de todos, una reflexión de todos, los consejos de todos y el consenso al que hay que llegar entre todos. Y se puede vivir como un proceso, este proceso espiritual de la sinodalidad se puede vivir como un proceso pascual de morir, de querer morir para poder resucitar. Y continúa Pedro hablando en el pliego. Resucitar no deja de ser un desafío para nosotros los creyentes, ya que parte de nuestra misión es dar razón de nuestra esperanza. Claro, mira, muchas veces cuando vas al cementerio porque ha fallecido alguien, intentas buscar palabras que animen a la persona que ha perdido, pues a quien sea, a su marido, a su padre, o ya no te cuento ya si los padres han perdido un hijo, que eso ya es el extremo, digamos, ¿no?
cuando en esos momentos las palabras están de más, porque en ese momento no hay palabra que consuele, ¿no? Y está el gesto del abrazo, el gesto de fundirte con esa persona en un abrazo, el gesto de acogerla mientras se rompe literalmente a llorar. Pero a partir de ahí, en la vida, en todos esos procesos, digamos, que vivimos de muerte y resurrecciones cotidianas, que no somos conscientes, pero que las vivimos, dar razón de nuestra esperanza requiere conocer palabras y requiere, cuando digo que requiere conocer palabras, me refiero a que muchas veces utilizamos palabras un poco alegremente, ¿no? No, hay que utilizar un lenguaje que sea preciso, pero sobre todo un lenguaje que nazca del corazón, porque solamente desde ahí es de donde se da razón de la esperanza. Desde el corazón que, si no ha vivido exactamente esa experiencia, intuye cómo se puede sentir una persona, y sobre todo porque desde la experiencia ya de una resurrección que sabemos que es verdad, que insisto una vez más, que se nos ha regalado la vida eterna, que es algo que se nos olvida muchas veces, em, a partir de ahí, dar razón de la esperanza no es complicado por la forma de expresarlo, pero no es tan complicado en la forma de hacerlo entender muchas veces con gestos y con palabras muy sencillas que hay que saber elegir, pero que es verdad que tampoco necesitamos un lenguaje muy subido por las alturas, porque no. Las experiencias de felicidad de Dios, que en el fondo es también eso, ¿no? La experiencia de la resurrección es la felicidad de saber que Dios ha pasado por lo mismo que pasamos nosotros y nos ha abierto esa puerta a la vida eterna. Eso muchas veces cuando tú lees vidas de santos, pero no hace falta que leas vidas de santos. Quiero decir, tú ves procesos ahí en muchas personas. A ver, cómo no intuir esa esperanza en Simone Weil o en Hannah Arendt? O sea, extremos de vivencias en unas situaciones límite y en cambio siempre está la esperanza ahí, ¿no? Siempre son personas que tienen ahí un Maximiliano Kolbe. Hay cosas que no se hacen si no hay una experiencia de felicidad de Dios y de entrega a una esperanza con una fe fuerte que no te, que sin vivencia de miedo que te bloquea, ¿no? O sea, es que ya más que eso, yo creo que más no cabe. Y esta Iglesia resucitada sinodalmente nos propone nuevos modelos de relación a partir de la vocación que cada uno haya recibido y sabiendo que esa vocación debe ser vivida en reciprocidad e interdependencia de unos con otros. Claro, porque nadie somos todo, ni nadie sabemos todo, ni nadie tenemos todo, ¿no? Es decir, somos como las piezas de un rompecabezas donde cada uno de nosotros tiene una parte de esa imagen, o tiene una parte del sentido, o tiene una parte del conocimiento, o tiene una parte de la experiencia, tiene una parte del dolor, que también tiene que entrar, tiene una experiencia de dolor, o tiene una... Es decir, no son, cada uno de nosotros somos únicos, porque Dios nos ha hecho únicos, pero afortunadamente en comunidad cada uno de nosotros tenemos que aportar para que esa comunidad se manifieste como lo que tiene que ser, ¿no? Entonces, es una iglesia donde precisamente por eso que decía antes la pregunta de Emily, ¿no? Lo que reflejaba Thomas Halley, esa iglesia en la que nadie sobra porque todo el mundo tiene su lugar, no su papel, su lugar, que eso es muy importante, ¿no? Por lo tanto, nadie podemos decir eh, tú perteneces, tú no perteneces, tú estás alejado, tú estás menos alejado. Cuando, por retomar, que nosotros en el Jueves Santo celebramos como la última cena, que fue la fiesta de la Pascua de Jesús. Hay una imagen que estaba recordando el otro día por otra historia, pero que ahora me viene a la cabeza, ¿no? La primera Semana Santa de Francisco, siendo que fue prácticamente unos días después de que llegara al pontificado, pasó un poquitos días, que causó, bueno, un revuelo tremendo eso de que ya el Jueves Santo no lo celebrará en el Vaticano. Digamos, pues quienes se rasgan las vestiduras por las cuestiones estas así, los puristas litúrgicos y todas estas personas a lo mejor que creen que en el rey está todo, pues ya se rasgaron un poco las vestiduras porque no se celebraba en el Vaticano, ¿no? Y me imagino que si hubieran sabido lo que venía después, pues se hubieran dado por muy satisfechos con que no se celebrara en el Vaticano.
Pero es que además de no celebrarse en el Vaticano, se celebró en un centro penitenciario y en las personas que Francisco les lavó los pies había mujeres, independientemente de que una fuera musulmana, pero es que había mujeres, ¿no? Y aquel gesto de Francisco rompió el sacrosanto rito de la masculinidad, es decir, Francisco hizo una exégesis de la fiesta de la Pascua de Jesús, de nuestra última cena, en la que admite que no solo los apóstoles estaban, sino que había más personas y que entre esos discípulos, porque yo creo que la lectura hay que hacerla en clave del Evangelio de Juan, que es que no hay apóstoles, sino que hay discípulos. Francisco reconoció que en esos discípulos había mujeres, seguidoras de Jesús, que se merecían los mismos gestos de Jesús, que se merecían aquellos 12 que nosotros, a ver, y que nadie coja esto por donde quema, hemos encumbrado quizá en exceso, ¿no? Porque seguidores de Jesús había muchos. Y yo creo que esa escena que nos brindó Francisco, esa exégesis hecha imagen, porque no tiene texto, porque no hace falta, porque en este caso esa imagen sí que vale más que mis palabras. Realmente es que a partir de ahí tampoco queda mucho más que comentar, ni mucho más que decir. O sea, o en la iglesia nos asumimos todos, nos aceptamos todos, pero todos a los que nosotros hemos dejado fuera y todos a los y hay que aceptar, porque también nos cuesta muchas veces a lo mejor aceptar a estos que nos critican por tener una visión más abierta de la iglesia, ¿no? Pues también a ellos hay que aceptarlos, porque también ellos están viviendo un proceso y porque quizá ellos sean unas personas donde el miedo, y con esto no quiero decir que no tengan fe, pero digamos que les puede más el miedo todavía, porque a lo mejor se agarran a unas seguridades que no son tanto, pero que para ellos tienen muchísima fuerza. Y hay que ser profundamente compasivos con estas personas, porque si queremos una iglesia sinodal, la iglesia sinodal tiene que ser muy compasiva también. También resucitar sinodalmente nos lleva a sumergirnos sin miedo en la inculturación de la fe, que nos va a permitir revisar muchas estructuras. Claro, y esto ya es algo que nos viene desde la exhortación Querida Amazonía, ¿no? Donde ya vimos en aquel momento cómo bien hemos asumido, somos una civilización cristiana, pero que se manifiesta en culturas muy diferentes. Y por lo tanto, pues hay que reconocer que uno de los errores que hemos cometido ha sido intentar romanizar siempre a esas culturas que no entendían nada de lo que nosotros estábamos diciendo. Y que en cambio vemos como una fuente de riqueza extrema cómo su cultura manifiesta realmente la fe y cómo tienen esa vivencia de la fe a partir de unos modelos culturales que no tienen que ver con nosotros y que no pasa nada. Porque, bueno, pues sí, que Jesús vivía en un contexto judío porque nació en un contexto judío. Y si hubiera nacido en un contexto griego, se hubiera movido y hablado como los griegos. Entonces, es decir, hay cosas que tienen que ser, que tenemos que superarlas casi por pura lógica, no sé cómo decir, no tener tanto miedo, porque no podemos pretender siempre que nuestra forma de pensar occidental, vamos a decir así, y sí, voy a decir una cosa que a lo mejor hay gente que no le gusta decir, nuestra forma de pensar occidental y blanca tenga que ver siempre con la forma de pensar de otros pueblos y de otras culturas. Y no tiene que ser así. Es muy enriquecedor vivir la fe desde otras culturas, vivir la fe desde experiencias de otras culturas, que se manifiesta de otra manera, pero que la gran riqueza está en que sigue siendo la fe en Jesucristo muerto y resucitado. Y es por encima de todo. En Galilea y desde Galilea iniciamos nuestro proceso interior hacia la felicidad, la plenitud y la trascendencia. Claro, porque a mí yo siempre pienso cuando se habla, y sobre todo en la Edad Media, las tres ciudades santas, Roma, Jerusalén y Santiago de Compostela, ¿no? Incluso seguimos pensando, ¿no? Ahora fijar la vista en Jerusalén. Jerusalén está muy bien, en Jerusalén han pasado muchas cosas, pero Jerusalén es el lugar de la crucifixión y Galilea es el lugar del encuentro con el resucitado, donde verdaderamente empieza todo, donde empieza la alegría, donde tiene que empezar nuestra vivencia cristiana de ese mensaje que nos ha Jesús, tiene que ser Galilea. Y Galilea es el encuentro al que tenemos que ir y además en nuestra vida, o sea, no se trata tanto de llegar físicamente al lugar de Galilea, sino ir transformando toda nuestra vida en un proceso de ir haciendo por donde pasemos una Galilea. Entonces ahí es donde vamos viendo que realmente el proceso personal de interiorización y comunicación de la experiencia de la resurrección
es realmente válido y es realmente vivido y experimentado, ¿no? Porque no consiste tampoco en llegar justo al sitio, sino hasta que llegas al sitio, cómo vas haciendo que cada tramo de tu propio camino, de tu comunicación de la experiencia de la resurrección para los demás, sea realmente la Galilea de cada persona a la que tú te vas encontrando por el camino, ¿no? Es que es ahí realmente donde se inicia todo, en Galilea, ¿no? Jesús no les manda a Galilea por casualidad, no es un lugar que tengan allí una finca donde reunirse, ni mucho menos, no, es que es el lugar donde todo empieza. Y por lo tanto hay un nuevo comienzo, porque estamos ante una nueva vida. Y por lo tanto no, nos tenemos que alejar del lugar de la muerte y ir al lugar de la vida. Y el lugar de la vida es Galilea. Pues Cristina, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este pliego tan sugerente que lleva por título Escuchar el canto del gallo, ser luz y preparar el café. Pues si te parece, con un cafelito, que ya prácticamente lo tenemos casi frío, Yo, Cristina, pues sí, terminamos y a para mí seguir. muy poquito me queda, pero vale, tengo aquí café, sí, que Es todavía que me tu queda. tacita es más coqueta, la mía un poquito más grande. Bueno, sí, pero más pequeña, no sé yo esto sí se mí allí, pero bueno, sí. Pero nos tomamos el café y sobre todo que disfrutemos muchísimo de la resurrección porque es que es fantástica, o sea, no hay palabras para explicar la experiencia porque no existen palabras para explicar semejante experiencia, pero esa vivencia de la felicidad que tiene que ser el encuentro con Dios y que tiene que ser el encuentro con Cristo resucitado, que nos ha ganado, que nos ha regalado la vida eterna, eso no pasa todos los días, ni es una experiencia que haya que vivir moderadamente y contenidamente, no tiene que ser una alegría desbordante que, si me permitís la expresión un poco coloquial, ponga patas arriba nuestra propia existencia en este mundo. Así de claro, así que feliz Pascua. Pues feliz Pascua, amigos, con esta tacita de café, que nos unimos pues a tanta gente que vive esa alegría tan fuerte que nos pone patas arriba. Hasta muy pronto aquí en Roma, Cristina. Sí, nos veremos pronto, Fernando. Adiós a todos. Adiós. Adiós.